Hola amigos, hoy día vamos a ver el tema interés simple. Vamos a revisar cuál es el concepto, las características que tiene este régimen de cálculo, cuáles son las fórmulas que se emplean y los argumentos que intervienen. Vamos a ver los escenarios probables que se pueden presentar para ver cómo enfrentar el cálculo del interés simple. Después pasaremos a ver cuáles son las funciones de Excel que nos pueden ayudar para el cálculo. Y por último revisaremos unos ejemplos. Vamos a empezar con el concepto. Veamos este diagrama. El interés simple es el cálculo que capitaliza los intereses una sola vez y lo hace al final. Recordemos que capitalizar intereses es sumar los intereses al capital. Verán aquí, en esta figura, indica los intereses se capitalizan una sola vez al final del plazo pactado. Tenemos una operación a 6 periodos. Observen que el interés del periodo 1, el interés del periodo 2, del periodo 3, 4, 5 y 6 son los mismos, porque se calculan siempre sobre el mismo capital inicial. Una vez que hemos terminado de calcular los intereses de cada periodo, al final, al capital inicial, le sumamos el interés del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, 4, 5, 6 y constituimos el capital final. Entonces, recuerden, cada vez que los intereses en el periodo de tiempo capitalicen una sola vez, al final, entonces estamos frente a un régimen de interés simple. Bajemos. Acá tenemos cuáles son los escenarios que pueden presentarse y en los cuales nosotros podemos hacer un cálculo de intereses. El primero es cuando el capital inicial y la tasa de interés son constantes. ¿Qué significa que el capital inicial es constante? Ejemplo, depositamos en una cuenta 2.000 soles a 90 días y durante los 90 días no tocamos el dinero, no hacemos más depósitos ni tampoco retiros. Entonces el capital permanece constante. ¿Qué significa tasa de interés constante? Durante esos 90 días nos van a pagar una tasa anual, digamos de 4%, y esa tasa no se modifica durante los 90 días. Entonces estamos en un escenario de capital y tasa constantes. Un segundo escenario que puede presentarse es cuando el capital inicial es constante, pero la tasa de interés es variable. Ahora supongamos que hacemos un depósito también a 90 días, no tocamos el dinero durante los 90 días, pero nos indican que, por ejemplo, los primeros 30 días la tasa de interés será 4% y el resto del tiempo bajará a 3%. Entonces tenemos un escenario donde el capital es constante, pero la tasa es variable. Y por último, el tercer escenario sería cuando el capital inicial es variable. Es decir, depositamos 2.000 soles, luego de algún tiempo volvemos a hacer otro depósito adicional, pasa un tiempo más, podemos hacer un retiro y así sucesivas operaciones. Entonces el capital sobre el cual se calcula el interés va cambiando producto de los depósitos y retiros que van aumentando y disminuyendo el saldo de la cuenta. Bajemos. En esta figura podemos presentar, se puede apreciar, las fórmulas que se van a usar en el interés simple. La primera nos dice que I es igual a P por J por N. Esta fórmula calcula el interés y en esta fórmula P es el capital inicial o principal, J es la tasa de interés nominal y N
es el plazo de la operación expresado en número de periodos. Observen que hay una llamada, un número 1 en rojo, en esta fórmula. Acá abajo está la explicación. Dice, en esta fórmula, la tasa de interés y el plazo deben estar expresados en la misma base de tiempo. ¿Qué significa eso? Digamos, por ejemplo, que la operación es a 90 días, pero la tasa de interés que me indican es 4% anual. Entonces no podemos ingresar el 4% y los 90 días en esa fórmula, porque la tasa está en una base anual y el plazo está en una base diaria. Lo que debemos hacer es homogeneizar los periodos. Podemos convertir la tasa que es anual a una tasa diaria, o podemos convertir el plazo que es diario a un plazo anual. Matemáticamente son equivalentes cualquiera de los dos caminos. Sin embargo, lo común que vamos a encontrar en la realidad es que sea la tasa la que se fraccione, porque pudiera ser que el plazo quede en valores que no son enteros, sino fraccionados. Entonces, lo que normalmente se usa es fraccionar la tasa, es decir, convertir la tasa que es anual a una tasa diaria. La segunda fórmula calcula el valor futuro y nos dice que el valor S, capital final, monto acumulado o valor futuro, es igual a P, capital inicial o principal, más I, interés. Entonces el monto acumulado es igual a lo que se deposita o se solicita como préstamo al inicio, más los intereses que se van a producir durante todo el plazo pactado. En base a estas dos fórmulas, podemos despejar, por ejemplo, P. Y entonces, si despejamos P sobre la primera fórmula, obtenemos que para calcular el valor actual, debemos dividir el interés entre J por N, entre la tasa nominal multiplicado por el número de periodos. Y entonces así podemos calcular el valor actual o presente. Si como datos tenemos S e I, entonces despejamos en la segunda fórmula P y entonces el valor actual o principal será igual al valor S, capital final, menos el valor I, interés. Por último, tenemos la fórmula que calcula el plazo. Sobre la primera, despejamos el valor de N y entonces tenemos que la fórmula que calcula el plazo, la N, es igual al interés dividido entre P por J, entre el capital inicial multiplicado por la tasa nominal. Bien, acá abajo tenemos una nota que es importante tenerla siempre presente. En esta nota nos dice, para encontrar una tasa proporcional a un periodo diferente en el cual está expresada la tasa nominal, se procede a dividirla y multiplicarla según se requiera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una tasa nominal de 15%, pero necesito convertirla a una tasa para una operación de 90 días, entonces dividimos la tasa anual entre el número de días que tiene el año y lo multiplicamos por el plazo de 90. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos sin ningún problema dividir la tasa o bien multiplicarla si necesitamos hallar una tasa expresada en una base mayor. Pasemos ahora a revisar cuáles son las funciones que nos pueden ayudar en Excel. Lo primero que debo decir es que no hay una función que calcule directamente el interés simple. Acá, en este cuadro, estamos presentando dos funciones, int_b y tasa_int, pero verán que aquí, donde dice función, hay un asterisco. Y acá abajo el asterisco dice
estas funciones son propias para el cálculo con bonos. Sin embargo, pueden adecuarse para resolver cálculos comunes de interés simple. Por esa razón, las presentamos en este cuadro. La función int acum b nos va a permitir el cálculo del interés. ¿En qué situación? Cuando el capital inicial y la tasa de interés sean constantes. Sin embargo, le vamos a tener que agregar fecha de inicio y fecha de término en caso no las tengamos. Y si no las tenemos, las podemos inventar. Para ello hay que tener presente que en nuestro país, para contar el número exacto de días que hay entre una fecha y otra, se usa el calendario, es decir, el número exacto de días que tenga cada mes. Enero 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30 y así sucesivamente. Y en el caso de la tasa de interés, en nuestro país, la tasa de interés se expresa en términos anuales con una base de 360 días. Para nosotros, el año, cuando hablamos de tasa de interés, está representado por 360 periodos diarios. Bien. La segunda función, tasa int, nos va a permitir calcular la tasa de interés. ¿En qué situación? También, cuando el capital inicial es constante y tenemos fecha de inicio y fecha de término. Si no las tenemos, ya lo he comentado, podemos inventarlas sobre la base del número exacto de días que hay entre fecha y fecha para una operación. Bien, pasemos ahora entonces a revisar algunos ejemplos. Vamos con el ejemplo 1. Dice, se depositan 20.000 soles a 12 meses en una cuenta que paga una tasa de interés anual de 10%. ¿Cuánto dinero se acumulará al vencimiento del plazo establecido? Lo primero que hay que hacer es identificar claramente cuál es la incógnita. Y aquí lo que nos piden es el monto acumulado. Recordemos que el monto acumulado es el valor futuro. El valor futuro o valor S. En segundo lugar, identificamos qué datos nos dan. Colocamos el depósito, que es nuestro valor P, por 20.000. La tasa de interés, nuestro valor J, 10% anual. Y el plazo de la operación, 12 periodos mensuales. Entonces, nos encontramos en un escenario donde hay un solo monto, por lo tanto el P es constante, hay una sola tasa, por lo tanto la J es constante. Ok, pero hay un adicional. Observen que la tasa de interés está expresada en términos anuales, mientras que el plazo está expresado en términos mensuales. Eso significa que debemos primero hacer una homogenización de tasa y plazo para poder ejecutar nuestro cálculo. ¿Cómo sería? Vamos a apoyarnos en la fórmula que dice que el interés es igual al valor P por el valor J por el valor N. Igual, abrimos paréntesis. Bueno, no es necesario esta vez el paréntesis, se lo quitamos. El valor P, 20.000 soles, por el valor J, 10%, dividido entre 12, para pasarla a una tasa mensual, multiplicado por N, que en esta oportunidad es 12. Entrada. El interés es 2.000 soles. Bien, ahora nos vamos a apoyar en la fórmula que calcula el valor S, porque ese es el dato que nos piden. Y el valor S es igual al valor P, el capital inicial, más I, los intereses que hemos calculado. Entrada. Vean que primero calculé los intereses y después los intereses los capitalicé. Vamos a suponer
que nos pidieran la tasa de interés. Vamos a suponer otro ejemplo en el cual no nos dan la tasa de interés, nos dan el capital inicial, el capital final y el plazo. Si quisiéramos calcular la tasa de interés, entonces vamos a usar esta fórmula, aquella que dice que la tasa de interés es igual a S menos P entre P, donde S es el capital final y P es el capital inicial. Entonces ejecutamos el cálculo, ahora sí abrimos paréntesis, el valor final, OS, 22.000 soles, menos el valor inicial, P, 20.000 soles, cierro paréntesis, dividido entre el valor P, 20.000 soles. Entrada. 10%. Como el plazo de la operación son 12 meses, entonces esta tasa es una tasa anual. Siempre que apliquemos esa fórmula nos dará como resultado una tasa de interés que refleja el plazo de la operación. En este caso, como son 12 meses, es una tasa anual. Ok, vamos ahora a pasar a preparar un cuadro de liquidación de intereses. ¿Cuál es la ventaja de elaborar este cuadro? Que en él está detallada la liquidación de intereses de cada periodo. Observen que aquí los intereses que hemos calculado es el total, pero no sabemos la liquidación periódica de intereses, que puede ser útil en algunos casos. Bien, en este cuadro tenemos una columna en la cual vamos a poner los periodos, el capital inicial, aquí el interés y en la última el capital final. Vamos a numerar los periodos, son 12, ustedes numeran de la manera que más les convenga. Y ahora nos vamos al primer periodo. El capital inicial lo jalamos de acá a la izquierda, son los 20.000 soles. Ahora vamos a calcular el interés del primer periodo y lo hacemos usando la fórmula P por J por N. P, el capital inicial de ese periodo, por J, la tasa nominal anual dividida entre 12 para pasarla a mensual, por N. En este caso, N es 1, porque vamos a calcular los intereses de un mes, el primero. Entrada, 166.67. Ahora, no sumamos los intereses al capital inicial, lo haremos al final. Por lo tanto, el capital final es igual al capital inicial. No sufre variación. Nos pasamos ahora al segundo periodo mensual. El capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. Y ahora calculamos el interés del segundo mes. Lo hacemos del mismo modo, usando la fórmula P por J por N. P, los 20.000, por J, la tasa de interés nominal anual de 10%, dividida entre 12, para pasarla a mensual, por N. N nuevamente es 1, porque vamos a calcular los intereses de un mes, el segundo. Entrada. Los intereses no se suman aún al capital, por lo tanto el capital final del periodo 2 es igual al capital inicial de ese periodo. Uno más. El tercer mes. Para el tercer mes, el capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. El interés se calcula del mismo modo, P por J por N. P es el capital inicial de ese periodo, por N, la tasa de interés nominal anual de 10% dividida entre 12 para pasarla a mensual, por N. Otra vez N es 1, porque vamos a calcular los intereses de un mes, el tercero. Entrada. El capital final y el capital inicial son los mismos. Nos vamos a detener. Verán que ahí
estamos repitiendo los cálculos. Eso quiere decir que nosotros podemos copiar las fórmulas porque se van a repetir. Antes de copiar, vamos a hacer un pequeño agregado en la primera fórmula que calculó el interés. La vamos a editar presionando F2 y a la celda F9, donde está la tasa, vamos a convertirla en absoluto presionando la tecla F4. Entrada. ¿Cuál es la intención? Poder copiar la fórmula y que siempre haga referencia a la celda donde está la tasa de interés. Esa fórmula la voy a copiar para las otras dos, de tal manera que ahora pueda seleccionar toda la tercera línea y arrastrar esas fórmulas hasta la 12. Ya lo tenemos. Voy a totalizar los intereses. Me conviene en esta oportunidad usar el botón de autosuma, doble clic. Y para terminar, me voy al saldo final. En el periodo 12, edito esa fórmula con F2 y ahora capitalizo los intereses, es decir, sumo los intereses totales al capital. Y ya lo tenemos. Como verán, los intereses son constantes y se capitalizan una sola vez al final del plazo de la operación. Vamos ahora a terminar usando funciones de Excel. Vamos a aplicar la función intacumb. Hace un instante he explicado que para usar esta función necesitamos fechas. El ejercicio no menciona fechas, pero nosotros las podemos inventar. Voy a usar la fecha de hoy, por ejemplo, 31 de marzo del 2017. Y a esa fecha le voy a sumar 360 días para establecer la fecha de término. Ahora sí, voy a calcular los intereses usando intacumb. Me voy al botón de función FX, me voy a la pestaña de seleccionar una categoría, bajo hasta el menú financiera y en el menú financiera busco la función intacumb. Le damos a aceptar y se abre un cuadro. Vamos a ver cómo ingresar la información. En emisión, vamos a olvidar por un instante lo que dice acá abajo, ¿no? Porque si ustedes leen abajo dice que emisión es la fecha de emisión del valor bursátil expresada como un número de fecha de serie. Bueno, vamos a olvidar por un instante esta notación que es propia para bonos. Ustedes verán, devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento. Y vamos a convertir esta función en una función que nos calcule directamente el interés simple. Como fecha de emisión vamos a poner el 31 de marzo del 2017. Como fecha de liquidación vamos a poner el 26 de marzo del 2018. Como tasa vamos a marcar el 10%. Como valor par vamos a marcar los 20.000, que es el depósito. Y como base vamos a digitar el número 2. Hace un rato hemos dicho que en el Perú, a diferencia de otros países, nosotros contamos el número exacto de días que hay entre una fecha y otra de acuerdo al calendario. Es decir, nosotros somos lo que para Excel es real. Y en tasa de interés, nosotros expresamos las tasas anuales con base de un año de 360 días. ¿Cuál es el valor que le indica Excel que nosotros somos real 360? El número 2. Por ejemplo, hay otros países donde para ellos todos los meses tienen 30 días y el año tiene 360 días. Entonces otros países son 30-360.
y emplearán otro dígito para indicarle a Excel esa situación. A nosotros lo que nos interesa es saber que somos base 2. Presionamos aceptar y tenemos el interés 2000, al igual que salió con la fórmula. No hay función para calcular el monto acumulado, así es que lo que nos queda es hacer una suma. El capital inicial P más los intereses que hemos calculado. Ahora vamos a bajar y vamos a calcular la tasa de interés en el supuesto que no la tenemos. Hay una función que se llama tasa int que hace este cálculo. Vamos a entrar al menú de funciones. Observen que Excel se queda en el último menú que hemos usado, el menú financiera. Bajamos hasta encontrar la función tasa int. La seleccionamos, puede ser doble clic o un clic y luego aceptar, como quieran. Y ahora ingresamos los datos. Como liquidación vamos a marcar 31 de marzo del 2017. Como vencimiento vamos a marcar el 26 de marzo del 2018. Como inversión vamos a marcar el depósito inicial o P de 20.000 soles. Como amortización vamos a marcar el monto acumulado de 22.000 soles. Y como base vamos a poner el valor 2 y le damos el botón de aceptar. Y ahí tenemos la tasa de interés de esta operación, 10% anual. Bien, bajemos al segundo ejemplo. Este segundo ejemplo dice, se depositan 40.000 soles en una cuenta que paga inicialmente una tasa de interés anual de 10%. Si después de 90 días la tasa de interés se modifica a 8% anual con una vigencia de 120 días y finalmente termina pagando 6% anual, ¿cuánto dinero se acumulará en la cuenta si el plazo de la operación es 10 meses? Lo primero que observamos es que lo que nos piden es el monto acumulado, es decir, el valor futuro. Hay que tener claro cuál es la incógnita. Y aquí necesitamos calcular el valor S. Veamos qué datos tenemos. Tenemos el valor del depósito, 40.000. No hay otro movimiento, quiere decir que el P es constante. Ahora veamos las tasas. Y tenemos 3 tasas, es decir, una situación de tasa variable. La primera de 10% anual va a estar vigente 90 días. La segunda de 8% anual va a estar vigente 120 días. La tercera, de 6% anual, va a estar vigente por el resto del plazo, porque dice que se termina pagando 6%. Ahora, el plazo total de la operación son 10 meses. En 10 meses tenemos 300 días. Entonces, para calcular la vigencia del último intervalo que se produce con la tasa de 6, vamos a restarle a 300 la vigencia del primer intervalo, 90, menos la vigencia del segundo intervalo, 120. 90 también. Entonces la vigencia de la tasa de 6% es 90 días. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro cálculo. Vamos a aplicar la fórmula P por J por N. Pero esta vez vamos a poner en esa fórmula la tasa J que sea
la tasa combinada de los 300 días. Veamos cómo sería. El valor P, los 40.000, multiplicado por, vamos a abrir paréntesis, y vamos a multiplicar el 10%, primero lo vamos a dividir entre 360. ¿Qué estoy haciendo ahí? La estoy convirtiendo a una tasa diaria. Y luego la voy a multiplicar por 90 días. Listo, ya tengo la tasa proporcional para 90 días. Ahora le voy a sumar la tasa de 8%. Primero la convierto a diaria, dividiéndola entre 360 días. Y después la multiplico por la vigencia que tendrá esa tasa, 120 días. Y por último le sumo la tasa de 6% anual dividida entre 360, es decir, convertida a diaria, y multiplicada por la vigencia que tendrá, 90. Cerramos paréntesis. Toda esa expresión representa la tasa combinada. Y ahora lo multiplico por n. Ahora en esta fórmula n es 1, porque tenemos un periodo de 360 días. Le damos entrada. El interés es 2.666.67. Para calcular el valor futuro, monto acumulado o valor S, sumamos al capital inicial 40.000 los intereses que hemos obtenido de 2.666,67. Y esa sería la respuesta final. Adicionalmente, vamos a calcular cuál es la tasa de interés. En este caso, el resultado representará la tasa de interés combinada promedio que ha generado ese interés de 2.666, porque recuerden que han habido 3 tasas y con vigencias diferentes. Vamos a dividir el interés obtenido, 2.666,67, entre el capital inicial, 6.67. Y ahora editamos esa fórmula y esa tasa es una tasa representativa del plazo de la operación, y el plazo de la operación son 300 días. Así que vamos a dividir esa tasa entre 300 para pasarla diaria y la vamos a multiplicar por 360 para convertirla en anual. Y entonces la tasa promedio en esta operación es 8% anual. Recordemos que normalmente las tasas se expresan en términos anuales. Dicho de otro modo, si multiplicamos 40.000 por la tasa anual dividida entre 360 y multiplicada por 300, nos dará el interés que hemos calculado. Vamos a pasarnos ahora aquí a la derecha y vamos a hacer el cuadro de liquidación de intereses. Esta vez sí el cuadro será interesante porque como las tasas son variables, el cuadro nos va a mostrar los intereses de cada periodo y cómo van cambiando. Información que puede ser útil. Numeramos primero y para numerar voy a pasar todo a meses. Puedo hacerlo porque 90 días son 3 meses, 120 días son 4 meses, 90 días 3 meses. Porque si lo dejo en días, tendría que hacer un cuadro muy largo hacia abajo. 300 días sería poco práctico, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo todo a meses. Numeramos. Los 10 periodos mensuales. Ahora empezamos. El capital inicial, jalamos los 40.000.
El interés del primer mes será calculado con la fórmula P por J por N. P por J, la tasa de 10% convertida a una tasa mensual entre 12 multiplicado por N. N sería 1. Voy a calcular los intereses del primer mes. 333.33. El capital final es igual al capital inicial. Recordemos que aún no se suman los intereses, se sumarán al final. Para el segundo mes, el capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. Ahora, para calcular el interés del segundo periodo, uso nuevamente P por J por N. Pero ya hemos visto que la fórmula se repite y lo que podemos hacer en esta oportunidad es irnos a la primera fórmula y esta vez vamos a copiar estas dos fórmulas que tenemos a la segunda, pero previamente a la celda F32 donde está la tasa, con F4 la convertimos en absoluta y ahora sí arrastramos esas dos fórmulas a la segunda línea. Observen ahora lo que voy a hacer. Voy a copiar o voy a marcar el rango de las tres y voy a copiar esas tres hasta el final. Ahora cambiaré en el periodo 4 editando con F2 para que la celda no sea F32 sino F34, que es la tasa de 8. Copio esa para 4 periodos, porque la tasa va a estar vigente 120 días. Y por último, edito la siguiente fórmula del interés y cambio a F36. Automáticamente me marca aquí la tasa de 6. Y copio esa fórmula para los 2 meses siguientes. Bueno, esta forma de copiar es una forma particular. Ustedes pueden usar la que quieran, las que más les convengan, en las que se sientan más cómodos. Yo he usado esta porque rápidamente puedo rellenar el cuadro y luego modificar únicamente lo que me interesa modificar. Voy a totalizar los intereses con el botón autosuma. Y por último, voy a situarme en el último periodo, edito con F2 esa fórmula y ahora vamos a capitalizar los intereses, los 2.666,67. Y hemos terminado. Observen el cuadro. Hay 3 meses con intereses constantes, pero después los intereses durante 4 meses cambian porque la tasa se modifica y por último, los últimos 3 meses también los intereses vuelven a cambiar porque la tasa continúa modificándose. Entonces tenemos un cuadro de liquidación de intereses bajo el régimen simple a tasa variable y monto constante. ¿Cómo nos puede ayudar Excel en este caso? Nuevamente, vamos a usar la función int_acum_b. int_acum_b calcula el interés. La pregunta es, tenemos no una tasa, sino 3 tasas. Veamos cómo hacer el cálculo. Lo primero que hay que hacer es colocarle fechas. Vamos a poner la fecha que corresponde a hoy. Y a esa fecha le vamos a sumar 360. Ojo, no le estoy sumando 300. No me estoy equivocando, le estoy sumando 360. Ahora voy a entrar al menú y voy a seleccionar la función int_acum_b.
ingreso como emisión el 31 de marzo del 2017, ingreso como liquidación el 26 de marzo del 2018 y ahora como tasa voy a ingresar la siguiente tasa. Observen, abro paréntesis, 10% dividido entre 360 para pasar la diaria y multiplicado por su vigencia, 90. Cierro paréntesis. Le sumo, abro paréntesis, la tasa de 8% dividida entre 360 para pasarla a diaria y multiplicada por su vigencia, 120. Cierro paréntesis. Y le sumo, abro paréntesis, la tasa de 6% dividida entre 360 para pasarla a diaria y multiplicada por la vigencia de 90. Cierro el último paréntesis. Ahora me paso al argumento par y ahí coloco los 40.000. Por último, digito como base el valor 2 y le damos aceptar o enter. Ahí tenemos los intereses 2.666,67 que calculamos con la fórmula. El monto acumulado lo tenemos que calcular manualmente. Depósito inicial OP 40.000 más los intereses generados. 42.666,67. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Para terminar, vamos a hacer uso de la función tasa int para ver cómo trabajaría en el supuesto caso que lo que se pida sea el cálculo de la tasa. Entramos al botón de función, presionamos y entramos al menú financiera y bajamos hasta encontrar la función tasa int. Entramos y ahora ingresamos los datos. Como liquidación colocaré 31 de marzo. Como vencimiento colocaré 26 de marzo del año siguiente. Como inversión colocaré el depósito inicial de 40.000 soles. Como amortización el depósito final, el monto acumulado o valor final de 42.667. Y como base 2. Le damos entrada. Voy a editar esa fórmula. Voy a dividir esa tasa entre, en este caso, 300 y la voy a multiplicar por 360 para obtener la tasa correspondiente anual. Bien, hemos desarrollado un cálculo de P constante y J variable. Avancemos al tercer ejemplo. Este ejemplo dice: se depositan 3.000 soles en una cuenta que paga inicialmente una tasa de interés anual de 4%. Después de 45 días, se efectúa un retiro de 500 soles y la tasa de interés se modifica a 2.5% anual. Finalmente, después de 30 días, se realiza un depósito final de 750 soles y la tasa de interés se reduce a 1.75%. Si el plazo de la operación es 150 días, determinar los intereses y el monto acumulado en la cuenta. Ok, identificamos qué es lo que necesitamos calcular y son dos cosas. Por un lado, los intereses y por otro lado, el monto acumulado. Bien, ¿en qué situación nos encontramos? Vamos a ingresar los datos para ver. Tenemos un depósito inicial de 3.000 soles. Luego tenemos la tasa de 4%, que es la tasa con la que se empieza. Nos dice que después de 45 días se efectúa un retiro de 500 soles. Entonces, ingresamos nuestro retiro de 500.
y la tasa de interés se modifica a 2.5% anual. Bien, 2.5% anual. Pero, como dice que después de 45 días, pues le vamos a calcular y colocar que la vigencia de 4% es 45 días. Ok, ya estamos en que la cuenta ahora paga 2.5%. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo? Seguimos leyendo. Finalmente, después de 30 días, ok, entonces la vigencia del 2.5% es 30 días. Se realiza un depósito final de 750 soles. Ingresamos los 750 soles. Y la tasa de interés se reduce a 1.75%. La tasa 3, 1.75%. Ok, si el plazo de la operación es 150 días, plazo total 150 días. Entonces, para calcular la vigencia de la última, vamos a restarle a 150, que es el plazo total, la vigencia de la primera tasa, que es 45, menos la vigencia de la segunda tasa, que es 30. Y entonces, la vigencia de la tercera es 75 días. Observen que aquí a la derecha automáticamente se han activado, ya tenía preparado este diagrama, se han activado los valores. El diagrama nos permite visualizar con un poco de detalle cuáles son los diferentes intervalos de tiempo que se han producido. Tenemos el depósito inicial de 3.000 soles, luego la tasa de interés que va a estar vigente por 45 días, la tasa de 4, después tenemos el retiro de 500 soles y la modificación a 2.5% que tendrá una vigencia de 30 días. Luego tenemos el último depósito de 750 soles y el último cambio de tasa a 1.75% que tendrá una duración de 75 días. Plazo total de la operación 150 días. ¿Qué nos pide? Calcular el valor futuro, monto acumulado y también los intereses. ¿De acuerdo? Avancemos para ver cómo sería el cálculo. Vamos a tener que necesariamente ejecutar 3 operaciones, puesto que nuestro P esta vez es variable. Tenemos una situación de P variable, J variable también, pero básicamente P variable. Cada vez que haya un P variable, tenemos que hacer un cálculo para cada P. Empecemos con el primero. Vamos a calcular el interés de este intervalo de tiempo. ¿Ok? En este intervalo de tiempo, nuestro P es 3.000, nuestra J es 4% y nuestro N es 45 días. Observen que esta tasa es anual y este N está en días, así que va a haber que hacer una conversión. Bien, igual P. Podemos agarrar los valores que están en el diagrama para hacerlo más entretenido. 3.000 por J dividida entre 360 para pasarla a diaria por N, 45 días. Entrada. 15 soles será el interés por ese intervalo. Ahora vamos a calcular el interés para el segundo intervalo, es decir, este intervalo que estoy marcando. En ese intervalo, nuestro valor P será la diferencia de 3.000 menos 500, es decir, 2.500. El valor J será 2.5% y el valor N será 30 días. Nuevamente, tasa anual, plazo en días. Hay que hacer la conversión. P. Ahora abrimos paréntesis y hacemos la diferencia. 3.000 soles menos 500 soles
cerramos nuestro paréntesis, multiplicado por J, 2.5% dividido entre 360 para pasar la diaria, y multiplicado por N, 30 días. 5.21. Esos son los intereses del segundo intervalo. Vamos con el tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercer intervalo es esta área que estoy marcando. ¿Cuál será nuestro valor P? Pues el resultado de 3.000 menos 500 más 750. Ese será el saldo sobre el cual se calcularán los intereses al 1.75% anual para 75 días. Lo hacemos. P, abrimos paréntesis, el depósito inicial menos el retiro de 500 más el depósito final de 750, cerramos paréntesis. Lo multiplicamos por la tasa de 1.75% dividida entre 360 y lo multiplicamos por N, que sería 75. 11.85. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos el interés 1 más el interés 2 más el interés del tercer intervalo. El interés total será 32.06. ¿Cómo calcular el monto acumulado? Será capital más intereses, ¿verdad? Pero ¿cuál es el capital? Abrimos paréntesis. El depósito de 3.000 menos el retiro de 500 más el depósito final de 750, cierro paréntesis, y a eso le agrego los intereses de 32.06. Entonces el monto acumulado resulta siendo 3.282.06. Bien, podríamos adicionalmente hacer un par de cálculos más. Observen lo que vamos a hacer. Si bien el capital sufrió variaciones durante el plazo de la operación, nosotros podríamos calcular un capital promedio, un depósito promedio. ¿Cómo lo haríamos? Del siguiente modo. Abrimos paréntesis. Estos 3.000 soles los vamos a multiplicar por el tiempo que estuvieron a la tasa de 4, 45 días. Cierro paréntesis. Ahora voy a sumar, abro paréntesis, el capital que estuvo 30 días, que sería el depósito de 3.000 menos el retiro de 500. Ese capital va a estar 30 días. Ahora le voy a sumar, para terminar, el capital que estuvo 75 días, que fue el depósito de 3.000 menos el retiro de 500 y más el depósito final de 750. Cierro mi paréntesis y lo multiplico por 75 días. Bien, ahora voy a agregarle un paréntesis al inicio, otro paréntesis al final, y voy a dividir todo entre el plazo total de 150. Y entonces ahora tengo el capital promedio que estuvo durante esos 150 días. De tal manera que ahora pueda calcular la tasa de interés. Divido el interés obtenido de 32.06 entre el capital promedio. 1.06. Ese 1.06 lo divido entre 150
que es el plazo de la operación, y lo multiplico por 360. Y tengo la tasa anual. Bien, vamos ahora a resolver los cálculos usando Excel. Necesitamos fechas, ya ustedes saben. No las tenemos, las podemos colocar. Empezaré colocando como fecha de operación o de inicio 31 de marzo del 2017. Ahora, a esa fecha le agrego 45 días. La siguiente fecha, a la anterior le agrego 30 días. Y la última fecha, a la anterior le agrego 75 días y tengo la fecha de término. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos que calcular también 3 veces el interés. Lo haremos con INTA cum B. Seleccionamos INTA cum B y colocamos como fecha de emisión 31 de marzo del 2017. Como liquidación 15 de mayo del 2017. Como tasa vamos a colocar el 4%. Como valor par, el depósito inicial de 3.000 y como base el valor 2. Ahí tenemos el interés del primer periodo. Vamos con el interés del segundo periodo. Otra vez int a cum B. La fecha de emisión 15 de mayo. La fecha de liquidación 14 de junio. La tasa de interés 2.5%. El valor par, el depósito de 3.000 menos el retiro de 500. Y la base 2. Ahí tenemos el 5.21. Por último, el interés 3. Abrimos INTA cum B. La fecha de emisión, 14 de junio. La fecha de liquidación, 28 de agosto. La tasa de interés, 1.75%. El valor par, el depósito de 3.000 menos el retiro de 500 más el depósito final de 750. Base 2. Aceptar. Y ahí tenemos el 11.85. Los intereses totales serán la suma. 15 más 5.21 más 11.85. 32.06. Y el monto acumulado será el depósito de 3.000 menos el retiro de 500 más el depósito adicional de 750 y más los intereses totales de 32.06. 3.282.06. Ahora, acá si queremos la tasa de interés, tenemos que hacer el cálculo que hemos hecho también con fórmulas, es decir, dividir los intereses totales entre el depósito promedio, dividirlo entre
el plazo de la operación y multiplicarlo por 360 para llevarla a una tasa que sea anual. Bien, hemos resuelto pues tres ejercicios que expresan los tres escenarios comunes que podemos tener: P y J constantes, P constante y J variable, y luego P variable pudiendo ser la J variable o la J constante.